Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargaditos de noticias que seguro que a muchos de ustedes les van a encantar, sobre todo si son fans de las parejas más icónicas de la televisión turca. Prepárense porque vamos a desgranar un titular que ha revolucionado las redes y ha hecho soñar a muchísimos admiradores. Kerem Bürsin confiesa boda con Hande Erçel. Sí, han oído bien. Parece que los rumores, las esperanzas y los deseos de tantos fans se están materializando. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es una confesión oficial, un desliz, una broma? Vamos a poner sobre la mesa todos los detalles que han salido a la luz, analizando cada palabra, cada gesto y cada posible implicación. Antes de sumergirnos de lleno en esta bomba de información, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras series y actores favoritos. Y no olviden darnos un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los conocemos cariñosamente, Kerem y Hande. Después de la explosión de su relación, que capturó la atención de millones, y la posterior separación que dejó a muchos con el corazón roto, la idea de una posible reconciliación y ni qué decir tiene, una boda, ha sido un tema recurrente en los foros, las redes sociales y en las conversaciones de todos los seguidores. Siempre ha habido esa pequeña chispa de esperanza, esa pregunta en el aire, ¿volverán a estar juntos? Y ahora parece que esa pregunta podría estar a punto de ser respondida de la manera más espectacular. El titular Kerem Bürsin confiesa boda con Hande Erçel ha surgido a raíz de unas declaraciones muy específicas del propio Kerem. La clave está en la palabra confiesa. ¿Qué significa confesar en este contexto? ¿Acaso está admitiendo que ya están casados en secreto? ¿O está confesando su intención, su deseo o su plan futuro? La verdad es que la forma en que se ha presentado esta noticia ha generado muchísima expectación. Aparentemente Kerem Bürsin habría hecho unas declaraciones en un evento o en una entrevista donde, al ser preguntado sobre su relación actual con Hande Erçel, o sobre la posibilidad de una futura boda, habría utilizado frases que han sido interpretadas como una confirmación, o al menos, un fuerte indicio de que algo importante está en marcha. Imaginen la escena. Los periodistas siempre al acecho de las primicias, bombardeando a Kerem con preguntas. Y él respondiendo quizás con esa sonrisa que tanto le caracteriza, dejando entrever algo que va más allá de una simple amistad o un reencuentro casual. La noticia, como era de esperar, se viralizó instantáneamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de felicitaciones anticipadas, de teorías sobre cuándo y cómo se casarían, e incluso sobre quiénes serían los invitados de honor. Los fans de la pareja, que los vieron brillar juntos en Senkalkapm, han estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. La química entre ellos era innegable en pantalla, y esa chispa se trasladó, según la percepción de muchos, a la vida real, creando una de las parejas más queridas y seguidas. Ahora analicemos un poco más a fondo qué podría significar esta confesión. En muchas ocasiones, las palabras de los famosos pueden ser sacadas de contexto o malinterpretadas. Sin embargo, cuando se trata de un tema tan delicado y esperado como una boda, cada palabra se examina con lupa. Si Kerem ha confesado una boda, esto podría significar varias cosas. Podría ser que la boda ya se haya celebrado en una ceremonia íntima, lejos de los focos y las cámaras, y que Kerem haya decidido compartir la noticia de esta manera. O quizás está admitiendo que la boda es un plan firme y cercano, y que los preparativos ya están en marcha. Otra posibilidad es que en un momento de entusiasmo, haya dicho algo que ha sido amplificado, pero que en realidad se refiere a sus sentimientos o deseos hacia Hande. Lo importante aquí es la forma en que la noticia ha sido presentada y recibida. El término confesión implica una revelación, algo que se ha mantenido en secreto o que era incierto. Si Kerem Bürsin confesó una boda, es porque había algo que revelar. La expectación generada es tan grande que, sea cual sea la verdad, ha capturado la atención de muchísima gente. Los seguidores de la pareja, que han seguido cada paso de su relación, desde los inicios hasta la separación y ahora esta posible reconciliación, están deseosos de saber los detalles. ¿Podríamos estar ante un matrimonio en secreto?
Es algo que no sería la primera vez en el mundo del espectáculo. Muchas celebridades optan por ceremonias privadas para evitar el circo mediático y disfrutar de su momento especial con sus seres queridos más cercanos. Si este fuera el caso, la confesión de Kerem sería su manera de dar a conocer la noticia a sus fans, quizás de forma más sutil o romántica. O quizás, y esta es una posibilidad que también tiene mucho peso, la confesión se refiere a un futuro cercano. Kerem, al ser preguntado sobre Hande y sobre planes de futuro, podría haber dicho algo como: estamos pensando en dar un paso más, o sí, la boda está en nuestros planes. Estas palabras, aunque no confirman un evento pasado, sí indican una intención fuerte y un compromiso de cara al futuro. Y para los fans, esto es casi tan emocionante como una boda celebrada. Es importante recordar que hasta que no haya una declaración oficial más detallada o confirmación por parte de Hande Erçel, debemos tomar estas noticias con cautela, pero sin dejar de lado la emoción que generan. El simple hecho de que Kerem haya hecho unas declaraciones que apuntan en esta dirección, ya es un gran avance para quienes desean ver a esta pareja unida. Los medios de comunicación turcos, que siempre están muy pendientes de la vida de sus estrellas, seguramente están trabajando arduamente para obtener más detalles, para confirmar la noticia y para traerles a ustedes, nuestros espectadores, toda la información de primera mano. Nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a mantenerlos al tanto de cualquier novedad que surja. Este tipo de noticias nos recuerdan porque seguimos de cerca las vidas de nuestros actores favoritos. No solo por su talento en la actuación, sino también por las historias de amor que a veces parecen sacadas de las mismas telenovelas que protagonizan. La relación entre Kerem y Hande tuvo esa magia especial que conquistó a millones. Verlos separados fue para muchos como el final de una historia que esperaban que tuviera un felices para siempre. Y ahora, esta posibilidad de boda reaviva esa esperanza y nos hace creer que a veces, el amor verdadero puede superar obstáculos. La confesión de Kerem Bürsin sobre la boda con Hande Erçel es, sin duda, uno de los titulares más importantes y esperados de los últimos tiempos en el mundo del entretenimiento turco. Si bien debemos esperar a más detalles para tener una confirmación absoluta, la sola mención de este tema por parte del actor ha sido suficiente para desatar una ola de emoción y especulación entre los fans. La idea de ver a Kerem y Hande dar este importante paso en su relación es un sueño cumplido para muchos, quienes los vieron enamorarse en la pantalla y desearon que ese amor trascendiera la ficción. En resumen, el titular Kerem Bürsin confiesa boda con Hande Erçel se basa en unas declaraciones del actor que han sido interpretadas como una fuerte indicación de que una boda es inminente o ya ha ocurrido de forma discreta. La expectativa generada es altísima, y los fans de la pareja están expectantes ante cualquier nueva información que confirme o detalle esta emocionante noticia. La química y el cariño que Kerem y Hande demostraron juntos dejaron una huella imborrable en el público, y la posibilidad de su unión matrimonial es un motivo de gran alegría para todos sus seguidores. Ha sido un placer desgranar esta notición con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante e informativo como a nosotros nos ha parecido investigar y recopilar la información. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y entretenidas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas confesiones de Kerem? ¿Creen que la boda es un hecho o una intención futura? ¿Están emocionados por esta posibilidad? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.